Ahora veremos tipos de movimientos y articulaciones. El cuerpo está lleno de articulaciones y cada articulación presenta un movimiento. Ahora veremos los movimientos más importantes de las articulaciones más importantes del cuerpo. Empezaremos por el brazo. Vemos que existe flexión y extensión del brazo. Extensión cuando el brazo está en reposo, estirado, y flexión cuando este está doblado en cierto ángulo. También tenemos la flexión y extensión cuando la articulación está a 180 grados y flexión cuando está en otro ángulo en cuanto a su rango de movimiento de la articulación. Tenemos aquí la abducción, que es la extensión o abrir el brazo en este caso, y aducir, comprimir o acercar hacia la línea media el brazo. Tenemos la abducción del pie, de la pierna, y la aducción de la pierna también. La rotación externa, que es una rotación hacia afuera, rotando el brazo hacia afuera, y la rotación interna, enfocándonos en la línea medial, de la misma manera la pierna. En el pie tenemos la flexión dorsal, que es la flexión que hace el pie en el dorso, en esta parte, para elevarse hacia arriba, y la flexión plantar, que cuando desciende hacia la planta. También tenemos en el pie la flexión, inversión y eversión, cuando invertimos hacia la línea medial y cuando evertimos hacia un campo proximal a la línea media. Tenemos también la flexión lateral, la rotación de la cabeza, la rotación de la porción superior del tronco. Tenemos la elevación de los hombros y el descenso de los hombros, la retrusión y protrusión hacia afuera y retrusión hacia adentro de la mandíbula, la protación hacia adelante y la retracción de los hombros. Y ahora vemos las articulaciones, que es la unión entre huesos. Existen 3 tipos de articulaciones: sin artrosis, sin movimiento o muy poco movimiento, anfiartrosis, movimiento medio, y diartrosis, mucho movimiento. Aquí algunos ejemplos: sin artrosis en suturas, sin desmoides, en gónfodis, etc. Anfiartrosis en sínfidis, diartrosis en bisagra, en pivot, en silla de mortar, en artrosis. Aquí tenemos algunos tipos y vamos a ver ejemplos. La articulación en pivot que encontramos en el cuello, por ejemplo, entre los huesos atlas y axis de la columna, y vemos que rotan en pivot para nuestra rotación del cuello. También tenemos la articulación en bisagra entre el húmero y el radiocúbito. Entre el húmero y el cubital tenemos la rotación bisagra, la articulación en silla de montar, que lo vemos en los cuerpos, en los carpos de la mano, en la muñeca. Tenemos la articulación esférica entre el pelvis y el húmero. También en el hombro, por ejemplo, la articulación elipsoidal en los carpos, entre el radio y el carpo, entre el húmero y el radio, y otras más. También tenemos la articulación deslizante en los carpos del pie. Una prueba. Aquí tenemos la articulación en pivot, la articulación en bisagra, silla de montar, esférica, elipsoidal y deslizante. Gracias.